Amigos y amigas, continuamos con mucho más. El momento de la entrevista con una invitada de lujo, Iliana Martínez, abogado. Está con nosotros la doctora Iliana Martínez. Ella es profesional del derecho, pero además ha trabajado en materia de derechos humanos en nuestro país. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, escogimos a alguien con su perfil el día Ay, de los hoy derechos porque, humanos, Dios mío. bueno, es evidente que es el tema del día, doctora. Los derechos humanos en Venezuela, el derecho a la vida es un derecho humano, es un derecho constitucional, está consagrado además en los ordenamientos jurídicos del mundo entero. Y aquí en Venezuela la vida no vale nada, doctora. Hoy, a la luz de lo que le ha pasado a Robert Serra, lamentablemente, de ese doble homicidio, pues el país está conmocionado. Pero es que, ¿y los anónimos? Él y los anónimos. Claro, la verdad es que no es hoy solamente, pues es desde hace muchos años que la vida, como tú dices, no vale nada, cada día vale menos, sobre todo la vida de los venezolanos, la vida de nuestros hijos. Lo de Robert Serra ha sido terrible, sea la tendencia que sea, pues es una vida más, no solamente la de él, sino la de la persona que falleció junto a él. Son todas las personas que fallecieron el día de ayer y el día de hoy, porque simultáneamente, a esa misma hora, lamentablemente estaban falleciendo otras personas de manera violenta en Caracas y en otras partes de Venezuela. De hecho, contando el cadáver del cuerpo de Robert Serra, en lo que va de año, han ingresado 3.690 cuerpos aproximadamente a la morgue de Bellomonte de Caracas. Solo o sea, de la ciudad capital de Venezuela. O sea, de la capital de Venezuela, el país más violento del mundo, que no estamos en guerra. Y fíjate, un país donde la gente venía de todas partes del mundo a vivir, emigraba a Venezuela. Hoy en día nosotros estamos pidiendo porque nuestros hijos se puedan ir de Venezuela a un país más seguro, incluso viviendo con calidad de vida quizás económicamente no tan beneficiosa como las que están aquí, pero que por lo menos tengan una calidad de vida más segura, porque no hay seguridad en nuestro país. No tenemos seguridad de estar vivos el día de mañana. Es decir, el derecho humano fundamental, que es el de la vida, no está garantizado en nuestro país. Peor, el gobierno no lo garantiza. A eso me quería referir, porque este es un número, hay 3.000, ¿cuánto es? 691 hasta el día de hoy. Qué grave, ¿no? Para un país que, bueno, ve cómo los hijos van cayendo, los padres ven cómo sus hijos van cayendo, y aquella axioma de que los padres tienen que enterrar a sus hijos se pone todos los días más de manifiesto. En una sociedad violenta, pero que los discursos del alto gobierno llenos de violencia, acusando lo que hacía Diosdado Cabello hoy, o sea, una cosa dramática como eso, terrible, que además la muerte nos arropa a todos, o sea, eso es algo inexorable en la vida de la gente, pero debería ser natural en la vida. Ocurre este drama, y aquí hay un tema durante años discutiéndose de la ley de desarme, las políticas de desarme, no sé cuántas instrumentos, más de 20 planes de seguridad pasaron por la esquina de Carmelitas y bueno, como que se quedaron allí, metido dentro de una gaveta o lo utilizaron para hacer, no sé, avioncitos, para lanzarlos por la ventana. Y entonces, en medio de todo esto está el drama político, que es esa cosa de la fragmentación de la sociedad, de los negros, los blancos, los patas en el suelo, los que comen caviar, los que comen caraotas fritas, es decir, una permanente división de la sociedad que asusa más este drama de hermanos, de este permanente fratricidio en que vivimos, ¿no? Entonces yo lo que quiero preguntarle es, ¿qué hacer? Porque hay tantos diagnósticos, o sea, el diagnóstico está clarísimo, hay un problema coyuntural, estructural, hay un tema de educación, hay un tema de fallas en la administración de justicia, hacinamiento en los penales, y en este momento Venezuela, con esta enorme crisis, se ve cada vez más cuesta arriba la solución de estos problemas, porque cuando estábamos bollantes a $100, llegó un momento del barril de petróleo, pues nada, todo eso se dilapidó. ¿Qué hace el venezolano? Amarramos y vamos a la Santa María. ¿Qué hacemos frente a todo eso? ¿Qué hace el ciudadano? Sigue acercándose, metiéndose en rejas, poniéndose cinchos allí, serpentinas para cuidarse de nosotros mismos, de nosotros los mismos hermanos contra hermanos. Es que es una cosa terrible, fíjate. Yo creo que es una cuestión de valores y principios, porque si tú ves, vamos a partir del hecho de hoy, del diputado Serra. El diputado Serra tenía 27 años, 26 años. Definitivamente, un muchacho joven, hijo de la revolución, además, pupilo del doctor Escarrá,
un ferviente creyente del presidente Chávez, nacido prácticamente en revolución, porque él tenía escasos 10 años. Era un niño. Era un niño. Era un niño. Ok, no sabemos realmente quién cometió el hecho. Probablemente una persona joven, digo yo probablemente, no sé, porque definitivamente, y lo más lamentable es que la mayoría de los hechos violentos en nuestro país son cometidos por muchachos menores de 25 años, 26 años. Pero fíjate, él es una persona joven, cae ante la violencia que sacude nuestro país. Te quiero ahora comentar otro caso. En el caso de Otaiza, de Eliezer Otaiza, justamente ayer o hoy creo, fue sentenciado otro de los muchachos que fue acusado 14 años. 14 años. Y todos los acusados en ese caso, el que tiene mayor edad tiene 21 años. O sea, son 5 o 6 personas que están involucradas en ese hecho, entre 14 y 21 años. Entonces, es eso. ¿De qué estamos hablando exactamente? Es justamente hijos, yo los quiero llamar así, hijos de la revolución, porque son muchachos formados en este sistema. O sea, no le estoy echando la culpa al sistema, sino le estoy echando la culpa a la falta de valores que ha participado en todo esto, porque yo creo que es eso, falta de valores y principios. Porque lamentablemente hay mucha deserción, hay mucha violento, pugnaz, exactamente, corrosivo, de desencuentro. Exacto, el desencuentro entre la familia, entre los sectores, entre la derecha e izquierda, entre las clases. Incluso aquí nunca se había hablado eso de afrodescendiente, de que la gente del este o del oeste, jamás, nunca lo habíamos sentido. La gente de Chacao, la gente de Baruta o la gente del oeste de la ciudad de Libertador, de verdad que yo nunca había sentido eso. Yo soy caraqueña, yo soy de Petare y yo nunca había sentido eso. Mis padres son de los Andes y jamás habíamos sentido eso. O sea, lo más que habíamos sentido que de repente los gochos y eso, pero jamás habíamos sentido más que eso. O sea, más era un tema así como de broma, pero hasta ahí. Pero entonces esa discriminación, exacto, la estamos sintiendo en los últimos años. Y quizás eso creo que es lo que ha hecho que se haya sembrado esa discordia entre los venezolanos y sobre todo entre los jóvenes, porque la verdad es que los jóvenes se han venido criando en este tema de la violencia. Y tanto las víctimas como los victimarios son muchachos jóvenes, menores de 25, 28 años máximo. Como yo les digo, hijos de la revolución. Y yo también quiero llamar la atención lo siguiente, nosotros nos estamos quedando como padres huérfanos. Sí. Porque si no es porque Dios no quiera, nuestros hijos caen víctimas de la violencia, es porque nuestros hijos se tienen que ir, justamente huyendo de la violencia. Entonces al final, ¿quiénes estamos quedando? Los padres huérfanos. Y justamente también es un derecho humano, porque entonces los muchachos no tienen derecho a escoger dónde trabajar, que también es un derecho humano, dónde vivir, dónde estudiar, no tienes ese derecho. Hay una cosa, doctora, cuando hablamos de la muerte en Venezuela, que es que el tema de la muerte se nos volvió cotidiano. Exacto. Es una palabra demasiado común en la boca de los venezolanos. Eso es muy fuerte. Sí. Cualquiera que analice esto desde fuera sabe que aquí se instauró una cultura de muerte que no es la mexicana, que no es el Día de los Muertos de las Catrinas, es la muerte de verdad. Entonces, de cara a eso, ¿está preparada la familia venezolana? Y esto suena horrible decirlo, pero es que es la verdad, para enfrentar una pérdida desde el punto de vista de los derechos, la asistencia legal, los trámites. A una persona le matan a un familiar en un atraco, y eso es una tragedia, más allá de la pérdida. Lo que viene después de eso, el día después del día después, es una tragedia, los trámites, todas las complicaciones, ir a la morgue a reconocer un cadáver, doctora, es una experiencia terrible. Es terrible porque fíjate, hay que luchar con el dolor de la muerte. O sea, ya el hecho de pasar por el dolor de que te asesinen o te maten un familiar, tienes que entonces lidiar con ir a la morgue, como tú dices, a reconocer un cadáver. Pero es que lo más triste es que los cadáveres hacen cola. Esperar un cupo en el cementerio, doctora. Bueno, pero antes de llegar al cementerio es el tema de la morgue. Sí, sí.
Porque entonces los cadáveres hacen cola y si es lunes, si es fin de semana, es terrible. Puedes pasar 2 o 3 días en la morgue para que te entreguen el cadáver. Eso es lo peor, lo más inhumano que hay. Porque la morgue de Caracas está colapsada. ¿Y cuántos planes de hacer una nueva morgue? ¿Escucha usted? Bueno, yo no he escuchado Sí, ni sí, uno. no, tenemos Rodríguez listo. Torres Bueno, se hay reunió una o esta sea, nueva morgue, semana para se han hablar de escuchado- eso. vamos a poner. Se han Bueno, pero es que escuchado- cada vez Se habla. reunió esta semana para hablar y el debate en las redes era, oye, ¿qué es más importante? ¿Adecentar la morgue o corregir el problema de la inseguridad? Claro, Alguien decía, hay dos ya va, debates, exacto. las dos cosas son importantes. Exacto. Porque mientras corrigen lo estructural, las madres van a seguir padeciendo esa desgracia de las cavas dañadas, la Claro, cola de los cadáveres claro. y el cuerpo de su hijo tirado en el piso, Es que le terrible, metieron unos tiros porque para robarlo, es que no una es un falta de delincuente. respeto, claro. Ujú. Porque es eso lo que tú dices. Así como están congestionadas las morgues, después vienen los servicios funerarios que también están congestionados. Porque tienes que esperar en la morgue y después tienes que esperar en las funerarias que tampoco hay. Y hay otro tema, hay funerarias donde no aceptan cadáveres, o sea, o fallecidos De determinadas circunstancias, sí, exacto, que ocurren en por determinada ejemplo, zona, si son bajo- motorizados, entonces ahí viene el tema de los sectores populares, porque entonces ellos no tienen dónde velar sus muertos, porque casi siempre en los sectores populares son caídos por violencia. Si son, ¿sabes? Los caídos en enfrentamientos, bueno, lo que el ministro dice, el ministro Rodríguez Torres, enfrentamientos, caídos en enfrentamientos, que nunca se sabe en qué circunstancias son, pero ellos los engloban en ese Lo han término. etiquetado ahí. Sí, ellos los han etiquetado así, pero al final nunca sabemos bajo qué circunstancias han caído esos jóvenes. Yo siempre insisto en que son jóvenes y ojo, muchas mujeres, muchas niñas y muchos niños caen también bajo esas circunstancias, víctimas de enfrentamientos. Bueno, ni hablar de los cadáveres desmembrados, que es ahora el horror, Claro. la novedad del horror, ¿no? El horror trae sus capítulos de novedad. Pero el nuevo entonces, capítulo es Viene entonces esa desmembrado. tragedia, la segunda tragedia, que es que no hay porque las funerarias no lo aceptan, porque entonces después vienen los enfrentamientos en las funerarias, que también es otra cosa, otro fenómeno urbano terrible. O sea, es Mira, una doctora cosa, Martínez, la las cosas son violencia terribles llega en todos a los todo niveles. nivel. Entonces, por eso te digo, el derecho humano de la víctima, de la familia, de los dolientes, de todas el las derecho personas. humano de los médicos que están en los Magallanes o en Katia, que le llega un herido en un El tiroteo, una clínico, cosa, en el el clínico y te escándalo caen del a clínico. tiro. Exacto. Es decir, aquí estamos en un estado de indefensión absoluta. Y mientras tanto, entonces el gobierno hablando de la derecha, el fascismo. No, hermano, el problemón que tenemos en este Bueno, país, pero- que se ha agravado durante Exacto. los últimos 16 años cada día más. Es una ecuación exponencial y hay que aplicar políticas educativas, problemas que tienen que ver con la familia, con los valores, Exacto, con valores la educación, y con el principios. trabajo. Porque si no hay trabajo, la gente tiene que salir por allá a ver cómo se rebusca, y empiezan los dramas, el arrebatón, la cosa, ya me ve. Entonces todas esas cosas deberían estarse solucionando en conjunto, hablando, cómo hace, qué idea tienes tú, hermano, escúchame, no, tú eres enemigo mío, yo te escupo, tú eres un asco, porque tú eres fascista, porque tú eres derecha, porque tú eres distinto a mí. ¿Qué es eso? Este es un grave drama, señores, que hay que resolver. ¿No es así, doctor? Claro, y un detalle, no tenemos instancias internacionales a que acudir. No, porque nos retiramos. Exacto, el detalle. La corte no, nosotros... La No, Corte salimos de Interamericana, la ya Corte tenemos un año de Interamericana. habernos retirado de la Corte Bueno, yo le voy a Interamericana. poner, es Entonces, el único estado que ha demandado su permanencia en una corte. exacto. El único. Qué bárbaro. O sea, ¿Me puedo ir? Ah, entonces bueno, no siga. Siga, no, así no, que- doctora, tiene más tiempo. Usted De se verdad queda que- con nosotros, doctora, pero nosotros les pedimos que nos acompañen en una hora de pausa. Enseguida estamos con ustedes con más de Buenas Noches.